Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 69. Pérdida y resolución. Ubicación. Tierra del Fuego. Bueno, eso fue un pequeño fracaso, dijo Naruto mientras él y el resto de su equipo se abrían paso por el bosque. Habían pasado 3 semanas desde que Sasuke había regresado a Konoha. Una vez que supieron que Sasuke estaría bien, volvieron a sus misiones como siempre. Como antes, buscaban información, pero esta vez buscaban la ubicación de Akatsuki. Eso dependería de tu definición de un fracaso, Gaki, respondió Jiraiya. Habían ido a uno de los países vecinos que rodeaban el país del fuego en busca de información. La encontraron, pero no era lo que algunos miembros del equipo buscaban. Solo conseguimos un nombre y un posible país. Diría que fue un pequeño fracaso, respondió la rubia. Aunque no estamos seguros de cómo llegar. ¿Conseguimos algo, no? Preguntó Sokka, algo molesto por la actitud de su compañero. Dije un poco, replicó, ofendido porque sonó como si hubiera pensado que todo había sido en vano. Y eso es un punto para él, comentó Azula, ganándose una sonrisa de su novio y sonrojándose ligeramente a cambio. La última vez que vio esa sonrisa fue en el dormitorio, justo antes de que la inmovilizara contra la pared y la llevara allí. Desde esa noche, habían bailado tango en el dormitorio con frecuencia, aunque no tan a menudo como Sokka y Suki. Al principio, intentaron mantenerlo en secreto, pero Jiraiya los descubrió. Sorprendentemente, no preguntó por los detalles. Aún así, algo es mejor que nada, dijo June desde lo alto de Nila, liderando el camino. ¿Pero dónde está ese cementerio de las montañas? Preguntó Suki. Un posible país no es mucho para empezar. Podríamos estar en una búsqueda sin salida. ¿De alguna manera te hace desear los viejos tiempos?, reflexionó Sokka en voz alta. Naruto lo miró confundido. ¿De qué hablas, de los viejos tiempos?, preguntó. Somos adolescentes, Sokka. Somos demasiado jóvenes para tener viejos tiempos. Estaba hablando de la guerra. Ya sabes, aquella en la que recorrimos nuestro lado del planeta contigo, Azula y Zuko viniendo tras nosotros. Y eso es un punto para él, comentó June. Nila asintió con un silbido. Las cosas eran mucho más sencillas entonces, continuó Sokka. Vayan aquí, aprendan esto, hablen con esta persona y, sobre todo, derroten al Señor del Fuego. Era mucho más sencillo, ¿ven? Entendieron su punto. Siempre lo hacen en retrospectiva, le dijo Jiraiya. Lo más probable es que dentro de unos años, quizás incluso una década, lo que hacemos ahora lo consideremos como los viejos tiempos. Excepto tú, dijo Azula. Ya tienes la vieja costumbre, así que ya nos llevas ventaja. Mientras el sabio sapo fruncía el ceño, todos los demás rieron. En cualquier caso, ¿cuánto tardaremos en volver al pueblo?, preguntó Suki. Estamos cerca, le respondió el sabio sapo, contento de dejar atrás la puya. Diría que estamos a 1 o 2 horas de distancia. Miró a Naruto. No estaba seguro de si el Kotoamatsukami funcionaba o no, pero el sabio sapo había visto al rubio volverse cada vez más cordial con los 11 de Konoha y la aldea en general. Iba más rápido que antes, pero no del todo. Y había momentos en que Naruto parecía un poco confundido después de una charla, como si no tuviera ni idea de lo que acababa de decir. Aunque eso le daba esperanza a Jiraiya, era inconsistente. Pero con un poco de suerte, la pequeña sorpresa que les esperaba en la aldea les ayudaría de alguna manera. Bien, me vendría bien dormir un poco, dijo Naruto, más bien para sí mismo. A pesar de lo que el Kyuubi y sus padres le habían insistido, aún no estaba seguro de contarle a su equipo, y definitivamente a Azula, lo que rondaba por su cabeza. Tampoco ayudaba el hecho de que aún podía oír la voz, intentando instarlo a hacer o decir algo que lo hiciera aún más leal a la aldea. Pero aunque seguía negándose, a veces se le oía y hacía lo que le pedía. Y aunque el zorro sabía de la voz, en las 3 semanas posteriores a ese día, seguía sin tener suerte para captarla. ¿Estás seguro de que estás pensando en otra cosa?, le preguntó June con una sonrisa sugerente. Por el amor de Kami, June, dijo con un ligero rubor en las mejillas, igual que el de Azula. De verdad quiero dormir. ¿Por quién me tomas, Sokka? El rubor desapareció de sus rostros y apareció en los de Sokka y Suki. Tienes razón. Además, con esa supuesta sorpresa de la que nos ha hablado MS Sensei, son los únicos que podrían, reconoció antes de reír a carcajadas. Todos los demás, excepto Sokka y Suki, se unieron a la risa. El paragón del agua y la tierra intentó no reírse, pero la verdad y la risa contagiosa de Naruto los hicieron unirse pronto.
Pero en ese breve instante de risa, inconscientemente bajaron la guardia. Y se aprovecharon. Shinra Tensei, una voz familiar para el rubio, habló desde el bosque. Todos, excepto Naruto y Jiraiya, fueron lanzados repentinamente al bosque opuesto al lugar de donde provenía la voz. Tanto el rubio como el sabio sapo oyeron sus gritos llenar el aire antes de ser silenciados por los árboles. Oh, Kami, sálvame. ¿Son ellos?, comprendió Naruto con profundo temor. Parece que calculé mal el alcance, dijo la voz de Pain. Tenía la intención de dejar inconscientes a todos menos al Jinchuriki. Los 6 Pains salieron de detrás de los árboles circundantes, dando a conocer su presencia a Naruto y Jiraiya. Pero ahora será más fácil y llevará mucho menos tiempo. Al ver a Pain, el de pelo puntiagudo, Jiraiya abrió mucho los ojos, sorprendido. ¿Eres tú, Yaiko?, preguntó. El Pain en cuestión ladeó la cabeza, como si fuera un perro escuchando un sonido extraño. ¿Ves a Yaiko en este Pain? Interesante, pero después de todo, era su sensei. ¿Qué pasa?, casi gritó el sabio sapo. Conan dijo que estabas muerto. ¿Conoces a este tipo, MS Sensei?, preguntó Naruto, señalando con la cabeza a Pain, el de pelo puntiagudo. Era uno de mis antiguos alumnos, un chico llamado Yaiko. Lo conocí a él, a Conan y a otro chico durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Se detuvo y observó con más atención al Pain que conocía. ¿Qué le pasó a Nagato, Yaiko? ¿Por qué tú y estas otras 5 personas tienen el Rinnegan? Este cuerpo no es Yaiko, Jiraiya Sensei, ahora somos Pain, señaló Pain, de pelo puntiagudo, a los demás Pain que los rodeaban. En cuanto a Nagato, Conan tenía razón. Está muerto. No había rastro de emoción en su voz. Parecía que solo estaba afirmando hechos. Si el rubio y el sabio sapo eran sinceros consigo mismos, era un poco desconcertante. ¿Dónde está Conan?, preguntó Naruto mientras miraba a su alrededor. Intentaba ganar tiempo, con la esperanza de que sus compañeros se levantaran y ayudaran a equilibrar la balanza. No está aquí, dijo Pain, desviando la atención hacia él. No necesitamos que vigile todo lo que hacemos. Esto no la requiere. Sin decir nada más, Pain cargó directamente hacia ellos. Se dirigió hacia Jiraiya, quien lo vio venir y se preparó. Cuando se acercó, el sabio sapo atacó primero con una patada, obligando a Pain a ponerse a la defensiva. Pain, de pelo puntiagudo, levantó la mano y señaló hacia los 2 combatientes. Naruto se dio cuenta de lo que intentaba hacer e inmediatamente le lanzó 2 kunais. Vio los proyectiles y blandió la mano en su dirección. Shinra Tensei, dijo, enviándolos a volar. No lo pierdas de vista. Le gritó Naruto a Jiraiya mientras saltaba hacia el regordete Pain. Es como un imán, capaz de atraer o repeler cosas con un jutsu. ¿Es continuo?, preguntó mientras esquivaba un puñetazo e intentaba barrer las piernas del calvo Pain. No funcionó, pero el calvo Pain se vio obligado a retroceder un poco, lo que le permitió seguir presionando. No, pero el intervalo entre usos es de solo 5 segundos. Ahora cúbrete los ojos, ordenó el rubio mientras sacaba unas cuantas bombas de humo y las tiraba al suelo, cubriendo el área. Mientras los Pains esperaban a que se disipara el humo, Naruto y Jiraiya se reagruparon. ¿Qué fue todo eso?, preguntó el sabio sapo mientras se escondían en un árbol cercano. Una rápida mirada más allá del tronco les indicó que sus compañeros seguían inconscientes. Todos pueden ver lo que uno ve, explicó Naruto apresuradamente. No puedes luchar contra uno cuando todos te ven. De lo contrario, pueden ver lo que haces desde todos los ángulos posibles y actuar en consecuencia. Tienes que luchar uno contra uno. Eso va a ser difícil. Incluso él tendría problemas con esa capacidad de ver el campo de batalla. Pero veía una solución. Podrías contrarrestarlo con tu Kage Bunshin. Pensaba lo mismo. Abrumarlos y luego aislarlos, asintió la rubia. Si aislaban a cada uno de los dolores, su capacidad de ver lo que los demás veían se vería gravemente obstaculizada, si no completamente anulada. Bien, cuando se disipe el humo, tú tomas la iniciativa, ordenó Jiraiya. Aísla a los Pains. Yo me encargo del calvo. Está bien, pero ten cuidado. Sea lo que sea ese Pain calvo, no es una persona normal. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, el sonido de un árbol al romperse llenó el aire y sus oídos. Shinra Tensei, dijo Pain. El árbol comenzó a caer, estrellándose contra el suelo. Todo el bosque se estremeció por el impacto del árbol caído, pero los demás miembros del equipo Paragon no se inmutaron. ¿Estás bien, Gaki?, preguntó el sabio sapo. Cuando el árbol empezó a caer, saltó y aterrizó sano y salvo.
Pero no se fijó en Naruto. «Estoy atrapado», respondió el rubio. No había tenido tanta suerte ni rapidez al bajarse del árbol. Al final, se le enredó el brazo en una maraña de ramas y le costó mucho sacarlo. «¿Sabes, Jiraiya-sensei? Deberías aprender a hablar en voz baja cuando discutes estrategias», comentó Pain distraídamente al ver al de la cola de caballo. Eso hizo que la cortina de humo fuera irrelevante. «Ese puede usar invocaciones», le informó Naruto a Jiraiya mientras intentaba liberar su mano. «¿Qué tipo de invocación?», preguntó, quedándose entre la rubia y el miembro de Akatsuki. «No lo sé. Invocó algo cuando fue tras B, eso es todo lo que puedo decirte». «Qué útil», murmuró para sí mismo mientras volvía a centrar su atención en el dolor que tenía delante. Cuando parecía que estaba a punto de juntar las manos, el sapo sabio se lanzó al combate, repasando los sellos manuales. «Ranjishigami no Jutsu», gritó, mientras su cabello se alargó y tomó la forma de la boca de un león. Pain, con su cola de caballo, observaba en silencio cómo el cabello del sapo sabio volaba hacia él. Cuando estuvo a una distancia prudencial, simplemente saltó para esquivarlo. Pero el jutsu no lo soltaría tan fácilmente, ni su usuario. Se curvó en el aire y lo persiguió. Donde quiera que aterrizara, el cabello de Jiraiya estaría justo detrás de él. Terminó cuando Pain se tambaleó ligeramente. Fue suficiente para que el jutsu lo atrapara. Mientras Jiraiya se concentraba, dos mechones de cabello se alzaron y comenzaron a enredarse en el cuello de Pain. «Cuidado a tu izquierda», le advirtió Naruto de repente. Miró a su izquierda y vio al Pain de pelo largo dirigiéndose directamente hacia él con una mano levantada. Sin estar seguro de si era la misma habilidad que el Pain de pelo puntiagudo, descubriría si era Yahiko o no más tarde. Mucho más tarde, se mantuvo fuera de su alcance y también dirigió parte de su cabello hacia él. «No, no hagas eso», le dijo su alumno mientras el cabello volaba hacia el objetivo. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Jiraiya. Obtuvo la respuesta cuando el rechoncho Pain saltó frente al melenudo Pain y le sujetó las manos. «Por eso. Ese Pain puede absorber jutsus». Fiel a las palabras de Naruto, hubo un breve destello de luz cuando apareció una barrera entre el regordete Pain y el cabello del sapo sabio. Al chocar con la barrera, el cabello retrocedió como si algo lo hubiera picado. Cayó sin vida al suelo y recuperó su longitud normal. El cabello que sujetaba a Pain, con su coleta, también cayó al suelo y recuperó su longitud normal, permitiendo que la persona que lo sujetaba se liberara. Sin decir palabra, los tres comenzaron a atacar a Jiraiya. «Vamos, brazo», gruñó Naruto mientras intentaba liberarlo. «Fuera ya». Estiró el cuello para mirar al resto del equipo Paragon. La esperanza le inundó el pecho al ver que empezaban a despertar. «Ya están recuperando la conciencia», pensó con alivio. «Solo tenemos que aguantar». Mientras tanto, el sabio sapo apenas podía defenderse de tres Pains. Usaba todos los trucos y métodos de lucha que conocía para mantenerse con vida. Sus tres oponentes trabajaban al unísono contra él. Se vio obligado a impedir que Pain, con su cola de caballo, intentara invocar algo, mientras que al Pain de pelo largo lo mantenía fuera de su alcance, mientras luchaba contra Pain calvo. Si sus oponentes tenían alguna dificultad, no lo demostraron. En cambio, mantuvieron una expresión vacía. Mientras luchaban, aparecieron los otros tres Pains. Pero no se unieron a la pelea. Simplemente se quedaron atrás y observaron. «Intenta liberarte de la pelea, MS-sensei», gritó Naruto al ver a los otros tres. «Ve por el corpulento». «¿Por qué haría eso?», preguntó Jiraiya mientras se alejaba bailando del melenudo Pain, al tiempo que le lanzaba un kunai al de la cola de caballo, obligándolo a atraparlo, manteniendo las manos separadas, y le clavaba un pie en el torso, haciéndole caer al suelo. Su capa se enganchó en una roca cercana y se desgarró, dejando al descubierto sus brazos adicionales y su cola afilada. «Puede revivir a los demás Pains. Si lo eliminan, se quedan abajo para siempre». Al oír un gemido, miró a Sokka, que se incorporaba. «Sokka, ayúdame a liberarme», le gritó el rubio al miembro de la tribu. «¿Qué?», preguntó Sokka, un poco aturdido. Al ver con claridad cómo su compañero estaba atrapado, desenfundó su zanpakuto y corrió hacia él. Al llegar al lado de Naruto, comenzó a cortar las ramas que lo atrapaban. Suki y Asuna también habían recuperado la conciencia en ese momento, junto con Akela y Nila. El lobo se acercó automáticamente a Sokka e intentó ayudar a liberar a Naruto. Suki fue tras el rechoncho Pain, con sus abanicos desplegados y listos para usar. Intentó usarlos para distraerlo, con escaso éxito.
Azula atacó al melenudo Pain con una patada giratoria voladora, desviando fuego hacia él y haciéndolo retroceder. La única que no se movió fue Mila, que intentaba despertar a June. «Date prisa», instó Naruto a Sokka. «Estoy en ello», respondió, cortando las ramas. Aquel arrolla otra rama en la maraña, intentando liberar al rubio de otra manera. Naruto podía liberar su brazo, pero era un proceso lento. Jiraiya, ahora libre de dos oponentes, pudo atacar al calvo Pain con mayor libertad. Sacando un kunai que parecía brillar, se acercó a Pain y lo atacó rápidamente. Este intentó apartarse, pero el kunai aún logró perforarle el costado superficialmente. Al ver la sangre salir a borbotones, el sapo sonrió y lo apartó de una patada. «Ahora, a por el siguiente», declaró en silencio, moviéndose directamente hacia el corpulento Pain. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria del equipo Paragon para el resto de sus vidas. Justo cuando June finalmente recuperaba la conciencia, Jiraiya cargaba contra el corpulento Pain, con el kunai listo. Pero justo cuando alcanzaba al Pain al que pretendía llegar, el Pain de pelo puntiagudo, del que todos habían olvidado, se interpuso entre los dos, levantó la mano y dijo: «Shinra Tensei». El silencio pareció envolverlos a todos mientras Jiraiya retrocedía en el aire, solo para terminar con un sonido repugnante, como carne siendo ensartada, mientras era empalado en la cola de cuchilla del calvo Pain. ¡No!, gritó Naruto mientras el sabio sapo se resbalaba de la cola afilada y caía de bruces al suelo. El rubio forcejeó con más fiereza para liberarse. Pain, de pelo puntiagudo, vio su reacción y cómo intentaba liberarse. «Hemos terminado», declaró. Los demás Pain se agruparon a su alrededor, los que tenían combatientes pudieron retirarse fácilmente, ya que sus oponentes observaban el cuerpo de Jiraiya atónitos. Saltaron, dejando al equipo solo en el bosque. «Listo», gritó Sokka al cortar por fin la rama. Naruto extendió el brazo y corrió hacia Jiraiya, rodando sobre sí mismo. El sabio sapo permaneció inmóvil, mirando al cielo. «Pai», exhaló, mientras la sangre manaba de la herida. «Supongo que, uno fue el único que pude conseguir». «Quédate quieto, MS-sensei», le dijo el rubio. Intentó sacar algunos suministros médicos, pero una mano lo agarró y lo detuvo. «No te molestes, Gaki», dijo, reprendiéndolo suavemente. «Esto es mi fin». «No. No, no lo es. Vas a vivir, ¿me oyes? No vas a morir». Se negaba a creer que Jiraiya fuera a morir. «Sí lo soy. Ojalá hubiera podido tener más de uno de los Pains». «¿De qué estás hablando?», le preguntó Sokka. Sostuvo el kunai en alto por un instante, dejando que todos vieran su brillo. «Uno de los venenos de Orochimaru», explicó. Se dirige al chakra, haciendo que el usuario pierda el control, se debilite y finalmente muera por envenenamiento de chakra. No hay antídoto ni cura. «¿Cuánto tiempo hace que tienes eso?», preguntó Suki. «Un rato», admitió con un silbido. Su respiración empezó a disminuir. La sangre se filtraba más rápido. «Vamos, maldito pervertido. Aguanta hasta que volvamos a la aldea», le suplicó Naruto. «Tsunade te curará enseguida y estarás bien». Él le devolvió una débil sonrisa. «Ambos sabemos que no llegaría vivo a la puerta. Aún así, al menos, no tuve una muerte sin sentido. Viví mucho y bien». Giró la cabeza hacia un lado y escupió la sangre que le llenaba la boca. La sangre no voló tan lejos como probablemente pretendía. Solo llegó a unos centímetros de su boca. «Oye, Naruto», dijo, con la voz cada vez más débil. «¿Sí? Lo que sea que decidas hacer con respecto a Konoha, no te juzgaré. Es tu decisión», prometió el sabio sapo. Sonrió con tristeza ante esas palabras. «¿Cómo podrías hacer eso si vas a estar muerto como crees? ¿Sabes cómo resucitar?». Todos sonrieron ante ese pequeño comentario. Aunque no fue bueno, sabían que probablemente sería el último entre los dos. Jiraiya pudo sonreír débilmente ante eso. «Tienes razón», admitió. «Bueno, al menos, prométeme algo». Su voz se volvía cada vez más débil con cada palabra que pronunciaba. «¿Qué?». «Prométeme que seguirás escribiendo». «Creo que es hora de dejar la pluma». Esa última palabra pareció desaparecer a mitad de camino de sus labios, mientras su respiración se calmaba y la vida finalmente se apagaba en sus ojos. Jiraiya, el sabio sapo de Konohagakure, estaba muerto. Mientras Naruto observaba el cuerpo de su sensei, finalmente pareció comprenderlo. Al percatarse, esa vocecita en su mente intentó actuar, aprovechando la oportunidad para que el rubio se sintiera más leal a Konoha con la muerte de Jiraiya.
Pero fue un error fatal, ya que el Kyuubi, que había estado persiguiendo esa voz desde que la conoció, lo había estado esperando. Hola, dijo el zorro con una sonrisa feroz, mientras captaba la voz y todo lo que representaba. Creo que has estado haciendo algo con lo que ni Jinchuriki ni yo estamos de acuerdo. Eso va a parar ya. 4 días después, se celebró el funeral de Jiraiya, al que asistió toda la población de Konoha. Tiendas y hoteles permanecieron cerrados, y los bares permanecieron cerrados hasta el anochecer, luego abrieron con precios increíblemente bajos para que la gente pudiera brindar en memoria de Jiraiya. Era una tradición ancestral de Konoha. La academia y otras escuelas de la aldea cancelaron el día. El daimyo del fuego incluso declaró que sería un día de luto. El país del fuego, y Konoha sobre todo, había perdido a uno de sus héroes. Mientras todos los habitantes del pueblo llenaban las calles, inclinando la cabeza en señal de recuerdo al sonar las campanas fúnebres, los altos cargos del pueblo y quienes conocían personalmente al hombre se encontraban ante su tumba en el cementerio. Tsunade se encontraba frente a la lápida, de cara a todos los demás. Empezó a hablar con la voz entrecortada y llena de emociones que intentaba reprimir. Era difícil hablar como una líder hablando de un subordinado cuando este había sido su compañero y amigo. Estamos aquí para recordar y honrar la vida de Jiraiya, el sabio sapo, repitió, intentando mantener la voz serena. Sirvió a la aldea fielmente a lo largo de sus años, incluso cuando perdí la fe y Orochimaru la traicionó. Era el tipo de shinobi que otros shinobi que merecieran sus kuna y deberían haberse esforzado por ser. Y aunque algunos de sus hábitos pudieran haber sido considerados raros, extraños o directamente pervertidos, era un buen hombre. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al volver la vista hacia la tumba. Y también era un buen amigo. Mientras hablaba, Naruto miró a la gente que estaba a su lado. Resultó que la pequeña sorpresa que Jiraiya le había dado al equipo Paragon era una visita del equipo Avatar. La había planeado una semana antes de morir y habían llegado ese mismo día. Habían esperado en la puerta junto con Tsunade, quien estaba allí para vigilarlos, para sorprender al equipo Paragon, solo para verlos llegar con un cuerpo a hombros, caminando como si estuvieran en una marcha fúnebre. Y ahora, estaban de pie en silencio junto a él, vestidos de blanco, que el equipo Paragon, con la excepción de Naruto, también usaba, en lugar del negro que vestían todos los demás. ¿Alguien quiere compartir algo sobre él una última vez?, preguntó Tsunade, captando de nuevo la atención de Naruto. Todos los presentes notaron que quería decir algo, pero como Hokage, debía dejar que alguien más empezara. Lo haría, dijo Kakashi en voz alta mientras daba un paso al frente. Fue una mala época después del ataque del Kyuubi. Minato Sensei había muerto junto con su esposa. Intenté sumergirme en el trabajo para intentar ignorar la idea de haberles fallado y el dolor que ello conllevaba. Pero no funcionó y poco a poco me hundía en la depresión. Fue entonces cuando el señor Jiraiya me encontró. Me dijo que conocía una forma infalible de animarme y sacarme de la depresión. Le dije que nada podía hacer eso. Simplemente sonrió, me entregó una copia del primer libro de Icha Icha y me dijo, vuelve cuando termines con eso a ver si crees que sigue sin servir. Así que leí el libro y, al final, tenía razón. Gracias al señor Jiraiya pude volver a servir a la aldea con todo mi potencial y me convertí en un fanático del Icha Icha. Nadie dijo nada al respecto mientras retrocedía. Sinceramente, nadie había oído esa historia antes. De repente, la costumbre de Kakashi de leer la serie en público cobró mucho más sentido para muchos. Zuko fue quien dio el siguiente paso. Se había dejado crecer el pelo un poco desde la última vez que Naruto y su equipo lo vieron y también estaba un poco más musculoso, aunque su ropa lo ocultaba. Recuerdo un día en Ba Sing Se, comenzó. Jiraiya estaba recorriendo la ciudad y fui tras él para asegurarme de que no causara ningún incidente. Finalmente lo encontré sentado en una mesa en un mercado, escribiendo en un librito. Fue muy extraño verlo así, sin perseguir a cada mujer hermosa que se cruzaba en su camino, así que guardé silencio y observé. Más tarde supe que había estado anotando observaciones sobre la gente que veía y creando personajes a partir de lo que veía. Era una de esas cosas que te hacían darte cuenta de que Jiraiya era un hombre mucho más complejo de lo que imaginabas. Hubo una vez, cuando mi padre me llevó a la sala del consejo cuando era un simple genin, dijo Yashi, dando un paso al frente mientras Zuko retrocedía. Tanto los jefes de clan como el consejo civil discutían sobre quién sucedería al Sandaime como Hokage, con Tsunade y Orochimaru como favoritos. Tras unos minutos observando en silencio, me uní a la discusión.
Pronto salió de la sala del consejo y se dirigió a un bar donde estaban los Sanin. Tanto Tsunade como Orochimaru se unieron a la discusión, cada uno por su lado. Cuando alguien sugirió a Jiraiya como candidato, el propio hombre escupió el sake que había estado bebiendo y le preguntó a ese alguien si estaba, y cito, ¿loco? Algunos rieron. Entonces empezó a enumerar las razones por las que no debería ser Hokage, ni siquiera acercarse a él. Después, reprendió a todos los presentes por la discusión, diciendo que el Sandaime aún no había muerto y que le quedaban muchos años. También nos dijo que también debíamos mirar a la siguiente generación, no solo a la nuestra. Dijo, por lo que sabemos, el próximo Hokage podría ser un alumno mío. A día de hoy, sigo convencido de que el señor Jiraiya sabía exactamente quién sería el Yondaime Hokage. El shinobi sonrió ante esas palabras. En ese sentido, Jiraiya había sido un profeta, ya que su alumno se convirtió en Hokage. Yo también recuerdo ese día, dijo Tsunade con una sonrisa. Lo que siempre recuerdo con más claridad fue la expresión de Orochimaru cuando le rociaron el sake. No era algo que fuera a olvidar. Pero lo que recuerdo con más claridad fue cuando supimos que Jiraiya iba a ser padre por primera vez. Todos en la aldea conocían sus costumbres y cómo se acostaba con otras mujeres. Así que, cuando se enteró, todos pensamos que ignoraría la situación todo lo posible e incluso intentaría evitar a la chica. Pero Jiraiya nos sorprendió al asumir la responsabilidad, llegando incluso a ofrecerse a casarse con ella. Durante los 9 meses de embarazo, estuvo nervioso e inseguro, sin estar seguro de ser un buen padre, incluso cuando Orochimaru, Sarutobi-sensei y yo le habíamos asegurado que lo sería. Pero cuando su primogénito nació muerto y la madre falleció en el parto, se derrumbó y lloró. Siempre recuerdo ese día, porque me recordó que, hiciera lo que hiciera o causara, Jiraiya seguía siendo un hombre que ansiaba una familia y siempre lloraba cuando se le negaba la oportunidad. Uno a uno, alguien se acercó y contó una historia que conocía sobre Jiraiya, cómo este hombre los ayudó e influyó en sus decisiones. Sin importar la historia, la contaban y siempre tenían algo positivo que decir sobre el sabio Sapo. Finalmente, cuando el último terminó su relato, todos miraron a Naruto. Tu turno, pequeño, lo instó el Kyuubi en voz baja. Dio un paso adelante en silencio y se giró para encarar a la multitud, igual que los demás. La primera vez que conocí a MS Sensei fue cuando estaba espiando en el lado femenino de las aguas termales, comenzó. Lo llamé pervertido por ello. Él protestó, declarando que era un super pervertido. Y esa fue solo una de las muchas cosas que me demostraron que estaba equivocado sobre él. Guardó silencio un momento antes de continuar. Cuando se trataba de entrenar a alguien, era un sádico. Pero también exigía perfección, o algo parecido. Actuaba como un bufón y, sin embargo, había momentos en los que parecía mirar directamente a la persona. Y aunque sus escritos no fueran los más célebres, sabía cómo escribir una historia. Era un amigo, un camarada, una figura paterna, pero sobre todo, un shinobi. Y lo echaremos de menos. Se giró hacia la lápida, para que nadie pudiera ver las lágrimas que amenazaban con rodar por su rostro. Lo extrañaré. Colocó la flor que tenía en las manos sobre la tumba. Al retroceder, otros comenzaron a acercarse, depositando las flores. Una vez que lo hicieron, comenzaron a alejarse. Desde la distancia, parecía una multitud que lentamente desaparecía en la calle. Cuando solo quedaban Tsunade y Naruto en el cementerio, observaron la tumba en silencio. Finalmente, fue el Hokage quien habló. Tenemos que irnos. No respondió. Simplemente la siguió fuera del cementerio. Las pocas personas que aún estaban en la calle inclinaron la cabeza ante Tsunade. Sabían que ella misma lamentaría la pérdida de Jiraiya. No le prestaron atención a Naruto, ni él a ellos. Los dos siguieron caminando y entraron en el edificio del Hokage. Atravesaron el edificio hasta llegar a su oficina, donde los demás jefes de clan los esperaban. Tsunade rodeó su escritorio y se enfrentó al resto de la gente en la sala. Como la mayoría saben, Jiraiya me dejó su testamento. Fue revisado la semana pasada y me lo entregaron con instrucciones de leerlo después de su funeral. Su voz se endureció con la última palabra. Pero se aclaró la voz y comenzó a leer el testamento en voz alta. Este es el último testamento de Jiraiya, el sabio Sapo de Konohagakure. En caso de mi fallecimiento, lego los siguientes artículos a las siguientes personas. Al clan Inuzuka, le doy la escritura de las áreas forestales al sur y suroeste de la aldea, ya que sé que todos ustedes las han estado usando durante años para ejercicios de rastreo, incluso sin mi permiso. Al clan Akimichi, les doy todo el derecho a construir en cualquier edificio de mi aldea.
Solo pido que uno de ellos se reconstruya como un restaurante con mi nombre en algún lugar del letrero. Al clan Yamanaka, le doy el derecho de acceder a cualquier invernadero que haya usado y posea en la aldea, ya que hay muchas plantas y flores raras en ellos que podrán utilizar. Al clan Nara le entrego mis cuadernos de las diferentes aplicaciones y técnicas médicas que he visto en mis viajes. Con un poco de suerte, encontrarán algunas que no hayan encontrado y que registrarán debidamente en sus libros de medicina. Al pueblo de Konohagakure, le doy la suma de 2.000 millones de ryo y la mitad de mis inversiones, para que sean utilizados sabiamente. A mi compañera y amiga Tsunade, le doy mi colección de sake raro y añejo, con la petición de que el primero que se abra se use para brindar por mí. También te doy la otra mitad de mis inversiones, con la esperanza de que finalmente pagues tus deudas. A mi alumno y ahijado Naruto, le entrego los manuscritos originales de toda la colección Icha Icha, junto con los primeros borradores de los personajes y bocetos, ya que eres la única persona en quien confío lo suficiente como para no quemarlos. Te pido que publiques el último libro de la serie si no lo he hecho antes de mi muerte. También te entrego el resto de mi dinero, con la petición de que primero lo uses para ayudar a crear el quinto país de los países del control. Es mi deseo que estos términos lleguen a las personas adecuadas y que se detengan de vez en cuando a recordarme. Jiraiya el sabio sapo, de Konohagakure, bajó el testamento y miró a los jefes de clan. ¿Hay alguna objeción a lo estipulado en el testamento?, les preguntó. Todos negaron con la cabeza. El clan Hyuga ayudará al Consejo Civil a usar adecuadamente las inversiones del señor Jiraiya, le dijo Yashi. El sabio sapo había hecho muchas inversiones a lo largo de los años y la mayoría le habían mantenido bien financiado. Recibir la mitad sería una gran bendición para la aldea si se usaban correctamente. Gracias, respondió ella. Si no hay más problemas, me gustaría hablar con Naruto a solas. Los jefes de clan interpretaron eso como una invitación a irse. Pronto, solo quedaron las dos rubias en la sala. ¿Vas a hacer lo que te pidió?, le preguntó tras un momento de silencio. Sí. ¿Lo harás desde el pueblo, o? Sé lo que quieres que diga, Tsunade, dijo, interrumpiéndola. No va a pasar. En cuanto terminemos nuestro trabajo, nos vamos. Desde que el Kyuubi destruyó la voz en su cabeza, habiéndola destrozado, el rubio tenía una claridad que no se había dado cuenta de haber perdido. Ahora recordaba y sabía a quién debía su lealtad, sin peros ni reservas. Francamente, se preguntaba cómo podía dudar tanto. Ya veo, dijo en voz baja. Ahora sabía que su postura y opinión eran firmes. Aunque se alegraba de que el Kotoamatsukami estuviera roto, le entristecía verlo tomar esa decisión. Su mirada, endurecida desde la lectura del testamento, se suavizó un poco. Te dejo en paz, le dijo, dirigiéndose a la puerta y saliendo de la oficina. Ella permaneció inmóvil un par de segundos antes de finalmente activar el sello de silencio. Al saber que estaba activo, se derrumbó y lloró como un bebé. A la mañana siguiente, Shizune la encontró en el escritorio, durmiendo, pero aún llorando. Naruto estaba solo en la casa. Azula y los demás, junto con Ann y el resto del equipo Avatar, habían ido a un bar cercano a brindar por Jiraiya. Pero él se quedó frente a la caja fuerte que había en la casa. Había dicho que la revisaría cuando él y los clones estuvieran limpiando el lugar, pero la mezcla de estar siempre ocupado y una idea que debía mantener lejos le impidió abrirla. Pero con la muerte de Jiraiya, estaba acabado. Podía oír las palabras de Tobi resonando en su cabeza mientras miraba la caja fuerte. La próxima vez que nos veamos será aquella en la que te entregues voluntariamente a nosotros. Iría con ellos. Eso era seguro. E iría voluntariamente. Pero no iría para entregarse. No, iba para poder acabar con todo. La muerte de Jiraiya había sido la gota que colmó el vaso. Le había dado la determinación para seguir adelante con la idea. Y en cuanto esa determinación se materializó, la idea de dejar la caja fuerte en paz se desvaneció. Ya te has tardado bastante, le dijo la voz de la calavera. Aunque sabía que no estaba allí, podía verla encima de la caja. Lo ignoró y se arrodilló para quedar frente a la caja fuerte, colocando las manos a ambos lados. Era un tipo particular de caja fuerte, fabricada solo en los países elementales. Podías girar la combinación todo lo que quisieras, pero si la caja fuerte no reconocía tu chakra, no se abriría. Pero presentía que sí lo reconocería. Sin decir palabra, colocó la mano sobre la cerradura y giró lo que creyó que era la combinación. El sonido de la caja al abrirse le dio la respuesta. Gracias, mamá y papá, dijo en silencio. Había acertado al adivinar que la combinación era la fecha de su nacimiento. Dentro de la caja fuerte había un solo pergamino.
Adjunto al pergamino había una carta que decía léeme primero. Sacó la carta, la abrió y empezó a leer. Naruto, si estás leyendo esto, significa que morimos antes de poder hablarte de tu linaje. Es importante conocer la historia de lo que hay en esta caja fuerte. Tiene un pasado sangriento y concierne tanto al clan Uzumaki como al clan Namikaze. Como probablemente ya aprendiste en la academia, el sabio de los 6 caminos tuvo 2 hijos que lucharon entre sí durante el resto de sus vidas por sus creencias, pero la historia esconde más. Cuando el sabio luchó contra el Jubi, usó una espada especial llamada Sanpakuto, que se rompió durante la batalla. Si bien aprendió a repararla al forjarla, nunca sintió la necesidad de hacerlo. Sabía que si alguien intentaba repararla con malas intenciones, sería un desastre para el mundo. Sin embargo, no es de conocimiento público que el sabio tenía un hermano menor que se convertiría en el progenitor del clan Hyuga, pero este también ayudó. Así que, en su lecho de muerte, confió los restos de su Sanpakuto a su hijo mayor, Indra, y el secreto para forjarla y repararla a su hijo menor, Asura. Con el paso de los años, y tras la formación de los clanes Uchiha y Senju, los descendientes de ambos se convirtieron en el clan Uchiha, surgió otra rivalidad. Probablemente no lo sepas, Naruto, pero el clan Uzumaki está emparentado lejanamente con el clan Senju, y el clan Namikaze puede reclamar lo mismo del clan Uchiha. El clan Namikaze poseía los restos y el clan Uzumaki el secreto. A lo largo de los años, los dos clanes han enfrentado a sus rivales. Algunos lo hacían para proteger lo que poseían, mientras que otros lo hacían para obtener lo que poseía el otro. Pero mientras el clan Uzumaki prosperaba con los años, el clan Namikaze fue reducido a la nada por otros clanes shinobi que habían oído hablar de un poderoso clan que aún conservaban. Salvo unos pocos miembros de la familia principal, que huyeron con los remanentes, fueron finalmente aniquilados durante la Primera Guerra Mundial Shinobi. Los supervivientes huyeron a Konoha y recibieron protección. Aún así, se extinguieron, dejando a tu padre como el único Namikaze con vida. Y aunque su madre puede haber sido entrenada por su tío Kenji, quien era el actual guardián del secreto y era reconocido como espadachín, el secreto le fue transmitido por la esposa del Shodaime Hokage, Mito Uzumaki, quien había guardado el secreto ante Kenji, y se lo había pasado a él, cuando se enteraron de la destrucción de Usushigakure. Naruto, ahora eres el guardián de 2 secretos que se han ocultado mutuamente durante siglos. Por lo tanto, te suplicamos que no tomes lo que hay en esta caja fuerte a menos que realmente no tengas otra opción. Te lo suplicamos por tu seguridad y tu cordura. Porque si intentas rehacer la Sanpakuto del sabio de los 6 caminos y fallas, podrías perder la cabeza, o incluso la vida. Por favor, piénsalo bien antes de tomar una decisión. Y si decides que no hay otra opción, una vez que hayas recogido los restos, ve a las ruinas de Usushigakure. Encuentra el santuario en la casa del jefe del clan. Gira la espada que encuentres allí hacia nuestro símbolo. Sabrás a dónde ir desde allí. Tu instinto te guiará. Siempre te amaremos. Tu padre y tu madre, Minato Namikaze y Kushina Uzumaki. La forma en que estaban escritas las palabras no era uniforme. Alternaban entre 2 estilos diferentes. Si tuviera que adivinar, se turnaban para escribir la carta. Era una advertencia, lo notó. Pero no tenía otra opción. Dejó la carta a un lado y observó el pergamino. No era elaborado ni tenía dibujos extravagantes en su superficie. Era simplemente un pergamino sencillo, casi aburrido. ¿Vas a admirarlo un poco más o lo vas a recoger ahora?, le preguntó la calavera con enfado. Miró hacia arriba y vio que la cosa seguía encaramada en la parte superior de la caja fuerte. Naruto no respondió. Simplemente agarró el pergamino y cerró la caja fuerte. Entró en la sala y lo guardó en la pequeña mochila que había estado preparando desde que regresó a casa. Tras comprobar que tenía todo lo necesario, se echó la mochila a la espalda y se dirigió a la puerta. Se detuvo y miró la mesa junto a la puerta. En ella estaban las gafas que usaba antes de convertirse en shinobi. Jiraiya se las había devuelto 2 días después de regresar de la capital. Las observó un momento, recordando todos los recuerdos que las asociaba. Apartó la mirada, solo para darse cuenta de repente de que su cabello le nublaba la visión superior. Debería encontrar algo para sujetarlo, pensó. Volviendo a mirar las gafas, se encogió de hombros y las agarró. Se las colocó en la frente con una facilidad que había olvidado. Ahora, finalmente listo, salió por la puerta y la cerró tras él. Las calles estaban vacías. Era de noche y todos estaban en casa o en los bares celebrando la vida de Jiraiya. Pero Naruto no iba a arriesgarse a bajar por las calles principales y ser visto.
Se mantuvo en los callejones y callejones, donde las sombras lo cubrían a él y prácticamente todo lo demás. Se movió rápido y en silencio. Aunque tardó más en llegar a la puerta, llegó a buen tiempo. Caminó derecho, sin mirar atrás. ¿Planeas ausentarte mucho, Naruto?, preguntó la voz de Kakashi, proveniente de las sombras que se cernían sobre el lateral de la puerta. Parecía que había estado esperando al rubio. Casi gruñó de frustración al ser descubierto, pero se contuvo. ¿Cómo lo supiste?, preguntó, con expresión neutral. ¿Te referirías al hecho de que te estás escapando de la aldea, o a que planeas enfrentarte a Tobi solo?, preguntó el shinobi enmascarado casi con suavidad. Ambos. Dame algo de crédito, Naruto, dijo con una sonrisa apenas visible en la oscuridad. Puede que te hayas ido, y puede que hayas cambiado, pero seguías siendo mi alumno. Sé cómo piensas, aunque intentes negar lo contrario. El rubio ahogó un gruñido de enfado ante esas palabras, no quería pensar que los demás supieran lo que pensaba. ¿Vas a intentar detenerme? Si ese era el caso, no podía prometer que dejaría con vida al shinobi enmascarado, aunque no lo dijera en voz alta. Kakashi negó con la cabeza. No, no lo soy, respondió. Eres como tu madre en este tipo de cosas. Una vez que te decides por algo, es prácticamente imposible cambiarlo. Esa es probablemente una de las principales razones por las que pudo casarse con Minato. Se rió entre dientes como si fuera un recuerdo divertido. Si no vas a detenerme, ¿por qué estás aquí? El Paragón de Fuego no quería perder tiempo, y su antiguo sensei lo estaba retrasando. Estoy aquí porque quiero que hagas algo por mí, le dijo el shinobi enmascarado, poniéndose un poco más serio. ¿Y eso qué es? Metió la mano en una bolsa que llevaba a un lado y sacó algo. Cuando encuentres a Tobi, quiero que le des esto. Le ofreció el objeto a Naruto para que lo tomara. El rubio lo hizo, tomándolas en la mano y examinándolas a la luz de la luna. Son gafas, dijo tras examinarlas. Eran gafas, pero no como las que llevaba puestas. Tenían una lente gigante para cada ojo, teñida de naranja, conectada a algo que parecía llevarse sobre las orejas con correas. Aunque parecían haber sido bien cuidadas, aún podía ver que eran viejas. Sí, lo son, respondió Kakashi. Con un poco de suerte, entenderá lo que significan. Así que lo conoces. Le dijo la rubia con tono acusador y mirada fija, levantando la vista de las gafas que tenía en la mano. Quizás, una vez, respondió el shinobi enmascarado con enigma, ganándose una mueca en lugar de una mirada fulminante. ¿No ibas?, preguntó, evadiendo las exigencias. No iba a dar más explicaciones. Sí, lo era, respondió Naruto, guardando las gafas en la mochila. Adiós, Kakashi. Pasó la puerta y salió de la aldea. Observó cómo su antiguo alumno salía corriendo de repente, a velocidad de shinobi, por el camino. Adiós, Naruto, dijo en voz baja al aire nocturno mientras se alejaba de la puerta y regresaba a la aldea. Y no te preocupes, si queda algo de la persona que una vez conocí, si le muestras esas gafas, descubrirás quién es.